La luna llena vertía su resplandor plateado sobre los techos de San Isidro de las Sombras, aquel pueblo enclavado entre montañas que parecían colmillos oscuros mordiendo el cielo nocturno. Las calles empedradas, húmedas por la llovizna reciente, reflejaban las luces de los candiles como ojos acuosos en la penumbra. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en algún momento del siglo XIX, conservando intacta la arquitectura colonial y las costumbres de antaño, a pesar de que el calendario marcaba 1922. En la plaza central se erguía, imponente, la mansión Villalobos. Sus muros de piedra gris y sus gárgolas vigilantes la distinguían del resto de construcciones. Detrás de sus ventanales, adornados con cortinas de terciopelo carmesí, se celebraba una de las habituales reuniones de la élite local. El humo de los habanos flotaba como niebla espesa entre candelabros de plata y copas de cristal que tintineaban al ritmo de conversaciones triviales y risas fingidas. Don Alfonso Villalobos, dueño y señor de aquella fortaleza de opulencia, paseaba entre sus invitados con la arrogancia que solo otorga el poder absoluto. Su figura alta y esbelta, enfundada en un traje negro impecable, contrastaba con su pálido rostro enmarcado por una barba perfectamente recortada y un cabello negro peinado hacia atrás. Sus ojos, del color del ámbar, escrutaban a los presentes con desdén apenas disimulado. «Ah, don Ernesto, ¿cómo va el asunto de las tierras del norte?», preguntó a un hombre robusto que fumaba junto a la chimenea. «Todo en orden, don Alfonso». «Los campesinos finalmente entendieron que no tenían opción», respondió el interpelado con una sonrisa cómplice. Alfonso asintió complacido. Su fortuna, basada en la posesión de tierras y en el control de la mina de plata local, crecía día tras día a costa del sudor y la sangre de los pobladores. Nadie se atrevía a cuestionar sus métodos. Nadie excepto ella. El pensamiento de esa mujer oscureció su semblante. Instintivamente, sus ojos se dirigieron hacia la ventana que daba a la calle norte, donde podía vislumbrarse el techo de una modesta casa de paredes desconchadas. La vivienda de Dolores Aguirre, la viuda. «¿Todo bien, don Alfonso?», preguntó una joven que notó su cambio de expresión. «Por supuesto, querida», respondió recuperando su sonrisa sardónica. «Solo recordaba un asunto pendiente, una mosca que debo aplastar». Con un gesto elegante, tomó una copa de vino y la alzó ante sus invitados. «Propongo un brindis, amigos míos, por San Isidro de las Sombras y por quienes sabemos dirigir su destino». Las copas se elevaron al unísono, mientras la música del cuarteto de cuerdas retomaba su cadencia melancólica. A pocas calles de allí, Dolores Aguirre encendía la última vela que le quedaba. Su rostro, enmarcado por un cabello negro salpicado de canas prematuras, reflejaba la belleza de quien ha conocido tanto el amor como el sufrimiento. A sus 32 años, las arrugas comenzaban a insinuarse alrededor de sus ojos oscuros, testigos de demasiadas lágrimas derramadas. La pequeña habitación que servía tanto de cocina como de sala estaba limpia pero casi vacía. Un baúl viejo, una mesa de madera con 2 sillas desvencijadas y un catre en la esquina constituían todo su mobiliario. En las paredes desnudas solo colgaba un crucifijo de madera tallada y el retrato de un hombre de rostro bondadoso, Miguel Aguirre, su difunto esposo. Dolores suspiró mientras remendaba a la luz vacilante un vestido gastado. Sus dedos, enrojecidos por el trabajo constante de lavar ropa ajena, se movían con la destreza que da la costumbre. A pesar de la pobreza, mantenía la dignidad que su marido le había inculcado. Miguel había sido maestro del pueblo, respetado por todos, hasta que osó enfrentarse a don Alfonso por sus abusos. 3 meses después, fue encontrado muerto en un camino solitario. Un lamentable accidente, dictaminaron las autoridades. Nadie se atrevió a sugerir lo contrario.
excepto Dolores, quien desde entonces había jurado exponer la verdad, aunque le costara la vida. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, se encontró con Margarita, una anciana que le entregaba esporádicamente trabajo de costura. «Buenas noches, doña Lola», saludó la mujer con una sonrisa desdentada. «Le traigo estas sábanas para remendar, si tiene tiempo». «Pase, por favor», respondió Dolores, agradecida por aquel ingreso inesperado. Justo terminaba con otro encargo. «¿Gusta un poco de té?». La anciana negó con la cabeza mientras dejaba el bulto de tela sobre la mesa. «No puedo quedarme, solo vine a advertirle. Don Alfonso ha estado hablando mal de usted en el pueblo. Dice que sus acusaciones son las desvaríos de una viuda amargada y que pronto la pondrá en su lugar». Dolores apretó los labios hasta convertirlos en una línea tensa. «No me sorprende. Ese hombre cree que puede silenciar a todos con amenazas». «Tenga cuidado, doña Lola», susurró la anciana, mirando nerviosamente hacia la calle. «Dicen que han llegado forasteros al pueblo, gente extraña. Y además está lo de la carta». «¿Qué carta?», preguntó Dolores con interés repentino. «La que envió al gobernador denunciando a don Alfonso. Todo el pueblo habla de ello. Él está furioso». Dolores asintió lentamente. Había enviado esa carta hace semanas, sin grandes esperanzas, pero necesitaba intentarlo. «Gracias por avisarme, Margarita». Después de que la anciana se marchara, Dolores se acercó a una tabla suelta del piso y extrajo una caja pequeña. Dentro guardaba los documentos que Miguel había recopilado sobre las tierras robadas, los sobornos a funcionarios y las muertes sospechosas ordenadas por Alfonso Villalobos. Era su único tesoro y su condena. La noche avanzaba, mientras Dolores cosía a la luz menguante de la vela. El silencio solo era interrumpido por el lejano sonido de la música proveniente de la mansión Villalobos y el ulular ocasional de un búho. Tan concentrada estaba en su labor, que tardó en percibir aquella sensación, la de estar siendo observada. Levantó lentamente la mirada hacia la ventana y su corazón dio un vuelco. Entre las sombras del exterior, distinguió un rostro pálido que la contemplaba con intensidad. No era un rostro cualquiera. Sus facciones perfectas parecían esculpidas en mármol, enmarcadas por un cabello largo y oscuro que se mecía suavemente con la brisa nocturna. Pero lo más perturbador eran sus ojos, profundos, antiguos, de un azul tan intenso que parecían brillar con luz propia en la oscuridad. El desconocido no intentó ocultarse cuando sus miradas se encontraron. Por el contrario, esbozó una leve sonrisa y realizó una reverencia anticuada, como si perteneciera a otra época. Luego, con un movimiento tan fluido que pareció desvanecerse, desapareció entre las sombras. Dolores se quedó paralizada, con el corazón latiéndole aceleradamente. Habría imaginado aquel rostro. Sería uno de los hombres de Alfonso enviado para intimidarla. Pero no. Aquella presencia no tenía nada que ver con los matones habituales del terrateniente. Había algo en esa mirada que transmitía una sabiduría antigua y un poder contenido que la hizo estremecer. Cerró apresuradamente las contraventanas y se sentó en la silla, intentando calmar su respiración. Aquella noche, el sueño tardaría en llegar. Mientras tanto, la fiesta en la mansión Villalobos alcanzaba su apogeo. El licor corría generosamente y las risas se habían vuelto más estridentes. Alfonso, ligeramente ebrio, narraba a un grupo de admiradores su último encuentro con la viuda Aguirre. «Tendrían que haber visto su cara cuando le dije que su casa ahora me pertenece», exclamó con una carcajada cruel. «La muy estúpida cree que sus papeles significan algo. Como si la ley no fuera lo que yo digo que es en este pueblo». Los presentes rieron servilmente, excepto un hombre que permanecía apartado, observando la escena con expresión impasible. Era un desconocido que había sido presentado simplemente como el conde Dragomir,
un extranjero que supuestamente estaba interesado en invertir en la región. Su presencia causaba incomodidad y fascinación a partes iguales. Alto y de porte aristocrático, vestía un traje negro pasado de moda pero de exquisita confección. Su rostro pálido contrastaba con unos labios sorprendentemente rojos y unos ojos azules de mirada penetrante. Nadie sabía con certeza de dónde venía, aunque su acento sugería un origen de Europa del Este. Alfonso, notando que el extranjero no participaba de su hilaridad, se dirigió hacia él con la confianza que otorga el saberse dueño del lugar. ¿No encuentra divertida mi anécdota, conde?, preguntó con un dejo de desafío en la voz. Dragomir lo miró con calma, como quien observa a un insecto particularmente curioso. Encuentro interesante su forma de ejercer el poder, don Alfonso, respondió con voz profunda y cadenciosa. En mis tierras tratamos a las viudas con respeto, especialmente a aquellas cuyo dolor proviene de nuestra propia mano. Un silencio incómodo se extendió por la sala. Alfonso, desacostumbrado a ser cuestionado, sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Insinúa algo, conde?, preguntó con tono amenazante. Solo comparto una observación cultural, respondió el extranjero con una sonrisa enigmática que no alcanzaba sus ojos. La forma en que los poderosos tratan a los vulnerables dice mucho sobre la verdadera naturaleza de su poder. ¿No le parece? Alfonso apretó el puño alrededor de su copa, pero mantuvo la compostura. Aquel hombre representaba posibles inversiones que necesitaba. En este pueblo, conde, yo establezco las normas de conducta. Esa mujer difama mi nombre con acusaciones infundadas. Debo proteger mi honor. El honor, murmuró Dragomir, como saboreando la palabra. Un concepto tan flexible. Me gustaría conocer a esta viuda que tanto le preocupa. ¿Para qué querría usted conocer a una simple lavandera?, preguntó Alfonso con desdén. Siempre me ha interesado escuchar ambas partes de una historia, respondió el conde. Además, me intrigan las personas que mantienen su dignidad frente a la adversidad. Son poco comunes. La conversación fue interrumpida por la llegada de Ernesto, quien se inclinó para susurrar algo al oído de Alfonso. El rostro del terrateniente se transformó, primero en sorpresa y luego en ira apenas contenida. Discúlpeme, conde. Un asunto urgente requiere mi atención, dijo secamente antes de retirarse, seguido por Ernesto. En el despacho privado, Alfonso arrojó un pisapapeles contra la pared. ¿Cómo es posible?, rugió. ¿Me estás diciendo que el gobernador enviará un inspector por las acusaciones de esa mujer? Ernesto, acostumbrado a los arrebatos de su patrón, asintió con calma. Llegó un telegrama esta tarde. El inspector Mendoza llegará en 3 días. Parece que la carta de la viuda Aguirre coincidió con otras denuncias similares. Alfonso se pasó una mano por el cabello, descompuesto momentáneamente su imagen impecable. Esa maldita mujer. Debí encargarme de ella cuando me ocupé de su marido. Comenzó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Escúchame bien, Ernesto. Quiero que esta misma noche vayas con 2 hombres a su casa. Asustadle lo suficiente para que retire sus acusaciones, o para que desaparezca. No me importa cómo lo hagas. ¿Y si se niega?, preguntó Ernesto. Los ojos de Alfonso brillaron con malicia. Entonces asegúrate de que no pueda hablar nunca más con nadie. Cerca de la medianoche, Dolores fue despertada por golpes violentos en su puerta. Antes de que pudiera levantarse, la madera cedió con un crujido y 3 figuras entraron en su humilde vivienda. Reconoció inmediatamente a Ernesto, el capataz de Alfonso, acompañado por 2 peones de aspecto amenazador. «Buenas noches, doña Dolores», saludó Ernesto con falsa cortesía. «Venimos a transmitirle un mensaje de don Alfonso». Dolores se incorporó, apretando contra su pecho la manta como único escudo. «No tengo nada que hablar con ustedes. Salgan de mi casa». Ernesto soltó una risita. «Me temo que no entiende su situación.
Don Alfonso está muy disgustado por esa carta que envió. Tiene dos opciones: firmar este documento donde retira todas sus acusaciones o... Dejó la frase en el aire mientras uno de sus acompañantes sacaba un cuchillo y lo hacía brillar a la luz de la luna que entraba por la ventana. «Nunca firmaré eso», respondió Dolores con voz firme, a pesar del miedo que atenazaba su garganta. «Mi esposo murió por enfrentarse a ese demonio, y yo no deshonraré su memoria con una mentira». Ernesto suspiró con fingido pesar. «Es una lástima. Realmente esperaba que fuera razonable». Hizo un gesto a los hombres que avanzaron hacia ella. Dolores buscó desesperadamente algo para defenderse, pero solo encontró a mano una pequeña navaja de costura. La empuñó con determinación. «No se acerquen más», advirtió. Los hombres rieron ante su patético intento de defensa. El más grande de ellos se abalanzó sobre ella. Pero antes de que pudiera tocarla, la ventana estalló en 1000 pedazos y una sombra veloz entró como una exhalación en la habitación. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido que Dolores apenas pudo procesarlo. La figura se movió entre los atacantes con una velocidad sobrenatural. Se escucharon gritos ahogados, el sonido de huesos al quebrarse, y en cuestión de segundos, los 3 hombres yacían en el suelo. 2 estaban inconscientes, pero Ernesto, aunque paralizado por el terror, seguía consciente, mirando con ojos desorbitados al ser que lo sujetaba por el cuello. «Dile a tu amo que la señora está bajo mi protección ahora», habló el intruso con aquella voz profunda que Dolores reconoció del hombre que había visto antes por su ventana. A la luz de la luna pudo ver claramente su rostro. Era el extranjero de mirada antigua, pero algo había cambiado en él. Sus ojos, antes azules, ahora brillaban con un rojo carmesí, y entre sus labios entreabiertos asomaban 2 colmillos afilados como dagas. «¿Qué es usted?», balbuceó Ernesto. El extraño sonrió, revelando completamente su naturaleza sobrenatural. «Soy el conde Dragomir Ravna, y he viajado muy lejos para encontrar a doña Dolores. Tu señor ha cometido el error de amenazar a alguien que me importa». Con un movimiento fluido, arrojó a Ernesto contra la pared. El hombre se deslizó hasta el suelo, temblando incontrolablemente. «Vete», ordenó el conde, «y dile a Alfonso Villalobos que si vuelve a acercarse a esta casa o a enviar a sus matones, conocerá un terror que ni en sus peores pesadillas podría imaginar». Ernesto no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Tropezando con sus propios pies, salió corriendo hacia la noche, dejando a sus compañeros atrás. El conde se volvió entonces hacia Dolores, quien permanecía petrificada junto a su catre, todavía empuñando la pequeña navaja. Para su sorpresa, los ojos del extraño volvieron lentamente a su color azul natural, y su expresión se suavizó. «No tema, señora Aguirre», dijo con una reverencia elegante. «He venido a saldarle una deuda de honor contraída hace mucho tiempo con su familia». «¿Quién es usted realmente?», preguntó Dolores, sin bajar su improvisada arma. «¿Y qué quiere de mí?». El conde Dragomir la miró con una mezcla de admiración y nostalgia. «Soy alguien que ha vivido lo suficiente para reconocer la injusticia cuando la ve. Y en cuanto a lo que quiero...». Se acercó a la ventana rota y contempló la mansión Villalobos en la distancia. «Quiero lo mismo que usted, que Alfonso Villalobos pague por sus crímenes y se arrodille ante aquellos a quienes ha despreciado». Sus ojos volvieron a destellar brevemente con aquel inquietante tono carmesí. «Y créame, señora Aguirre, antes de que termine esta historia, así será». La pesadilla de esa noche continuó persiguiendo a Dolores incluso bajo la luz del amanecer. Las imágenes del conde Dragomir, con sus ojos carmesí y colmillos afilados, se mezclaban en su mente con las historias que su abuela le contaba de niña sobre criaturas nocturnas que se alimentaban de sangre. «Vampiros», susurró para sí misma mientras barría los cristales rotos de la ventana. Había pasado la noche sentada en una esquina,
vigilante, después de que aquel extraño ser desapareciera tan rápido como había llegado. Los dos matones seguían inconscientes cuando decidió arrastrarlos con gran esfuerzo hasta el callejón trasero. No quería tenerlos en su casa cuando despertaran. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Tomó el atizador de la chimenea y se acercó cautelosamente. «¿Quién es?», preguntó con voz temblorosa. «Soy yo, doña Lola». «Margarita». Al abrir, encontró a la anciana con una expresión de terror en el rostro arrugado. «Bendito sea Dios. ¿Está usted bien? Todo el pueblo habla de lo sucedido anoche». Dolores la invitó a pasar, asegurándose de cerrar bien la puerta tras ella. «¿Qué es lo que se dice?», preguntó mientras servía té de hierbabuena en 2 tazas desportilladas. «Dicen que Ernesto llegó a la mansión Villalobos como alma en pena, gritando sobre un demonio de ojos rojos que atacó a sus hombres cuando vinieron La anciana bajó la voz. «A silenciarla a usted». Dolores sintió un escalofrío. No había sido un sueño entonces. «Don Alfonso está furioso», continuó Margarita. «Ha duplicado la guardia en su mansión y ha enviado a buscar al padre Sebastián en el pueblo vecino. Dicen que quiere que bendiga la casa». A pesar del miedo, Dolores no pudo evitar una sonrisa amarga. El todopoderoso Alfonso Villalobos, recurriendo a la protección divina, era algo que nunca hubiera imaginado. «Y eso no es todo», añadió la anciana inclinándose como quien comparte un secreto valioso. «El forastero, ese conde extranjero, se ha instalado en la posada de don Jacinto. Ha comprado la vieja hacienda de los Montero». Aquello sorprendió a Dolores. La hacienda Montero llevaba abandonada desde que la familia había huido durante la Revolución, 10 años atrás. Era una propiedad extensa y en ruinas que nadie había querido comprar. «¿Para qué querría ese lugar?», murmuró más para sí misma que para su visitante. «Nadie lo sabe, pero ha traído trabajadores de la capital. Ya comenzaron las reparaciones esta mañana». Margarita tomó un sorbo de té antes de continuar. «¿Y hay algo más extraño aún? Preguntó específicamente por usted en la posada». El corazón de Dolores dio un vuelco. «¿Por mí? ¿Qué quería saber?» «Todo. Su historia, la de su esposo, dónde vive». La anciana la miró con seriedad. «Tenga cuidado, doña Lola. Hay algo en ese hombre que no es natural. Sus ojos parecen ver a través de uno, como si pudieran leer el alma misma». Después de que Margarita se marchara, Dolores se quedó pensativa junto a la ventana recién reparada con tablas. ¿Quién era realmente el conde Dragomir? ¿Y por qué afirmaba tener una deuda con su familia? No recordaba que Miguel hubiera mencionado nunca tal conexión. Decidida a encontrar respuestas, abrió el baúl donde guardaba las pertenencias de su esposo. Entre papeles amarillentos y un viejo álbum de fotografías, encontró el diario que Miguel había mantenido durante años. Nunca había tenido el valor de leerlo después de su muerte, pero ahora necesitaba cualquier pista. Pasó horas revisando las páginas, hasta que un pasaje escrito 3 meses antes de la muerte de Miguel captó su atención. «Hoy encontré entre los archivos parroquiales algo que podría cambiar todo. Al parecer, las tierras que Villalobos reclama como suyas tienen un propietario legítimo cuya familia se remonta a la época colonial, un tal conde europeo que financió la construcción del primer asentamiento. Si pudiera contactarlo...». El diario no ofrecía más detalles, pero fue suficiente para que una idea comenzara a formarse en la mente de Dolores. ¿Sería posible que el conde Dragomir fuera el descendiente de aquel antiguo propietario? Pero eso no explicaba sus extrañas habilidades ni su apariencia sobrenatural. Mientras tanto, en la mansión Villalobos, Alfonso lidiaba con su propio terror. Había encerrado a Ernesto en el sótano, temiendo que sus desvaríos sobre criaturas demoníacas se extendieran y afectaran su reputación. Ahora, en su despacho, escuchaba el informe de su abogado con creciente preocupación. «Es cierto entonces, don Alfonso.
decía el licenciado Morales, un hombre pequeño de gruesos anteojos. Este conde Dragomir ha presentado documentos que parecen legítimos. Si son auténticos, la mitad de sus tierras, incluidas las minas de plata, pertenecerían legalmente a su familia. ¡Imposible!, bramó Alfonso golpeando el escritorio. Esos documentos deben ser falsificaciones. Mi padre compró estas tierras legalmente. El abogado se ajustó nerviosamente los anteojos. Su padre compró las tierras a don Francisco Montero en 1885, eso es cierto, pero según estos documentos, Montero nunca fue el propietario legítimo. La familia Ravna otorgó a los Montero un usufructo por 200 años que expiró en 1880, 5 años antes de que su padre realizara la compra. Alfonso sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo su imperio podía derrumbarse. ¿Y quién puede verificar documentos tan antiguos? Deben estar falsificados. El inspector Mendoza, que llega mañana, podría hacerlo, respondió el abogado. Pero hay algo más inquietante aún. He investigado sobre este conde Dragomir Ravna y no encuentro información sobre él. Es como si hubiera aparecido de la nada. Un escalofrío recorrió la espina de Alfonso al recordar las palabras de Ernesto sobre ojos rojos y colmillos afilados. No, era absurdo. Seguramente su capataz había sufrido algún tipo de alucinación provocada por el miedo. Quiero que contrates a alguien para investigar a ese supuesto conde, ordenó, y prepara un caso para desacreditar esos documentos. Mientras tanto, debemos asegurarnos de que la viuda Aguirre no pueda testificar ante el inspector. ¿Después de lo sucedido anoche?, preguntó el abogado con evidente temor. Mis hombres son unos incompetentes, interrumpió Alfonso. Esta vez me encargaré personalmente. Esa misma tarde, Dolores recibió una visita inesperada. Al abrir la puerta, se encontró frente a frente con el conde Dragomir. A la luz del día, su aspecto era menos intimidante, pero igualmente elegante, vestido con un traje gris de corte impecable y un bastón con empuñadura de plata. «Señora Aguirre», saludó con una reverencia. «Espero que mi visita no la importune. He venido a ofrecerle una disculpa por mi abrupta intervención anoche y a proponerle una alianza que podría beneficiarnos mutuamente». Dolores dudó un momento, pero finalmente se hizo a un lado para dejarlo pasar. Si hubiera querido hacerle daño, ya habría tenido oportunidad. «No sé qué es usted realmente», dijo sin rodeos una vez que estuvieron sentados frente a frente en la pequeña mesa. «Pero vi cosas anoche que desafían toda explicación natural». El conde esbozó una sonrisa enigmática. «A veces, señora Aguirre, lo sobrenatural es simplemente aquello que la ciencia aún no ha explicado. Pero no he venido a hablar de mi naturaleza, sino de justicia. ¿Qué clase de justicia puede ofrecer alguien que muestra colmillos y ojos rojos?», preguntó ella con un valor que ni ella misma sabía que poseía. «La misma que busca a su difunto esposo desde su tumba», respondió él con voz grave. «Miguel Aguirre encontró la verdad sobre las tierras de Villalobos, ¿no es así? Descubrió que pertenecen legítimamente a mi familia». Dolores lo miró sorprendida. «¿Cómo sabe usted eso?». «Porque he estado buscando estas tierras durante mucho tiempo. Mi familia las perdió hace generaciones debido a circunstancias complejas. Cuando finalmente localicé este lugar, descubrí que un hombre valiente ya había comenzado a desentrañar la verdad. Ese hombre era su esposo. De un maletín de cuero, extrajo varios documentos antiguos y los extendió sobre la mesa. Estos son los títulos originales, firmados por el virrey en 1680. Mi antepasado, Vladimir Ravna, financió la construcción del asentamiento que luego se convertiría en San Isidro de las Sombras». Dolores examinó los papeles con asombro. Estaban escritos en español antiguo, con sellos oficiales y firmas elegantes. «Si esto es verdad, Alfonso Villalobos no es el dueño legítimo de la mitad del pueblo», murmuró. «Exactamente.
Y con su testimonio sobre los métodos de intimidación que utiliza, podríamos no solo recuperar las tierras, sino verlo enfrentar la justicia por la muerte de su esposo. La propuesta era tentadora, pero Dolores aún desconfiaba. ¿Por qué me necesita? Con estos documentos y sus habilidades podría enfrentarse a él directamente. El rostro del conde se ensombreció. Hay reglas que debo seguir, señora Aguirre. Limitaciones a mi poder. Necesito una aliada humana que pueda moverse bajo la luz del sol y hablar en mi nombre cuando sea necesario. Sus ojos azules se clavaron en los de ella. Además, le debo una deuda a su familia que va más allá de las tierras. ¿Qué deuda?, preguntó ella. Su bisabuelo, Joaquín Aguirre, salvó mi vida durante la Guerra de Reforma. Me ocultó de quienes me perseguían cuando estaba débil y vulnerable. Juré que algún día su familia recibiría mi gratitud eterna. Dolores recordó vagamente historias sobre su bisabuelo, un médico que había tratado tanto a liberales como a conservadores durante aquellos tiempos convulsos. Si lo que dice es cierto, ¿por qué esperó tanto tiempo para volver? El tiempo transcurre de manera diferente para alguien como yo, respondió con un dejo de tristeza. Cuando finalmente regresé, muchas décadas habían pasado, y luego vino la revolución, que me obligó a alejarme nuevamente. Solo hace poco pude rastrear a los descendientes de Joaquín hasta usted. La historia sonaba fantástica, pero extrañamente coherente. Dolores sintió que, pese a su naturaleza sobrenatural, podía confiar en aquel ser. ¿Qué propone exactamente?, preguntó. Mañana llega el inspector Mendoza. Usted presentará su testimonio contra Villalobos, respaldado por mis documentos legales. Yo me mantendré en las sombras, interviniendo solo cuando sea absolutamente necesario. El conde se inclinó hacia adelante. A cambio de su ayuda, le ofrezco protección, justicia para su esposo y una parte de las tierras recuperadas para que nunca más tenga que lavar ropa ajena. Antes de que Dolores pudiera responder, un estruendo de cascos de caballos se escuchó fuera. Por la ventana vio a Alfonso Villalobos, acompañado por varios jinetes armados, aproximándose a su casa. «Han venido por usted», dijo el conde con calma. «Saben que el inspector llega mañana y quieren silenciarla definitivamente». El corazón de Dolores latía desbocado. «¿Qué hacemos?», preguntó, buscando instintivamente su pequeña navaja de costura. El conde sonrió, y por un instante sus ojos destellaron con aquel rojo antinatural. «Les daremos una lección sobre lo que significa enfrentarse a nosotros». Los golpes en la puerta no se hicieron esperar. «Dolores Aguirre», rugió la voz de Alfonso Villalobos. «Sal ahora mismo o derribaremos la puerta». Dragomir se acercó a Dolores y habló en voz baja. «Confíe en mí. Cuando dé la señal, abra la puerta y manténgase detrás de mí». Dolores asintió, aunque el miedo amenazaba con paralizarla. El conde entonces hizo algo inesperado. De un pequeño frasco que llevaba en el bolsillo, extrajo unas gotas de un líquido rojo oscuro y las aplicó a sus labios y sienes. «¿Qué es eso?», preguntó ella. «Sangre», respondió simplemente, «mi esencia vital, pero también mi mayor arma». Afuera, Alfonso perdía la paciencia. «Por última vez, viuda, abre esta puerta o atente a las consecuencias». El conde Dragomir hizo un gesto a Dolores, quien con manos temblorosas descorrió el cerrojo y abrió lentamente la puerta. Alfonso Villalobos se quedó momentáneamente sin habla al ver al aristócrata junto a Dolores. Recuperándose rápidamente, esbozó una sonrisa tensa. «Vaya, conde Dragomir, qué sorpresa encontrarlo aquí», dijo con falsa cordialidad. «No sabía que frecuentaba casas tan humildes». La verdadera nobleza reconoce el valor independientemente de la riqueza material, respondió el conde con voz serena pero cargada de autoridad. «¿A qué debemos el honor de su visita, don Alfonso?». Villalobos miró con desprecio a Dolores. «Asuntos privados con la señora. Si nos disculpa, me temo que no puedo disculparlo».
interrumpió Dragomir, colocándose protectoramente frente a Dolores. La señora Aguirre está bajo mi protección ahora. Los hombres que acompañaban a Alfonso se miraron nerviosos. Uno de ellos, un tipo fornido con cicatrices en el rostro, se santiguó disimuladamente al notar las gotas carmesí que resbalaban por la sien del conde. «No sé qué juego está jugando, conde», espetó Alfonso con creciente irritación, «pero esta mujer ha difamado mi nombre y debe responder por ello. Sus asuntos conmigo preceden a cualquier arreglo que tenga con usted». Dragomir dio un paso adelante, y aunque era solo un hombre frente a 5, algo en su postura hizo que los jinetes retrocedieran instintivamente. «Sus asuntos con la señora Aguirre son también mis asuntos ahora», declaró con una voz que pareció vibrar en el aire mismo. «Y debo informarle que mañana tendremos una audiencia con el inspector Mendoza, donde se presentarán pruebas sobre sus actividades ilícitas y sobre la muerte del maestro Miguel Aguirre». La mención del inspector hizo palidecer a Alfonso. ¿Cómo sabía el conde de su llegada? «Mentiras y calumnias», exclamó intentando mantener la compostura. «No hay pruebas porque no hay crimen». «Oh, pero las hay», ronroneó el conde. Sus ojos comenzaban a adquirir aquel tinte rojizo que tanto aterrorizaba a Dolores. «Cartas firmadas por usted ordenando desalojos ilegales, registros falsificados de propiedad, testimonios de campesinos intimidados». Alfonso, visiblemente alterado, desenfundó un revólver y lo apuntó directamente al pecho del conde. «Suficiente. Ambos vendrán conmigo ahora. El inspector Mendoza encontrará una trágica escena mañana. La viuda demente que finalmente enloqueció y mató al extranjero antes de quitarse la vida». Dolores ahogó un grito, pero el conde permaneció imperturbable. «La violencia siempre es el último recurso de quienes carecen de razón», dijo con una calma escalofriante. «Pero si insiste en este camino, lo que ocurrió después sucedió tan rápido que Dolores apenas pudo procesarlo». El conde Dragomir pareció disolverse en las sombras del portal para reaparecer instantáneamente junto a Alfonso, arrebatándole el revólver con un movimiento fluido. Los hombres intentaron desenfundar sus armas, pero el conde ya estaba entre ellos, moviéndose con una velocidad sobrehumana. No golpeó a nadie directamente, pero su mera presencia, aquellos ojos ahora completamente carmesí y los colmillos visibles entre sus labios manchados de sangre, bastaron para sembrar el terror. 2 de los jinetes salieron huyendo, mientras otro caía de su caballo desmayado por el pánico. En cuestión de segundos, solo quedaban Alfonso y su lugarteniente, este último petrificado sobre su montura. El conde sujetó a Alfonso por el cuello, levantándolo sin esfuerzo hasta que sus pies quedaron suspendidos en el aire. «Escúcheme bien, señor Villalobos», susurró con voz inhumana. «Mañana se presentará ante el inspector como un ciudadano respetuoso de la ley. No intentará nada contra la señora Aguirre o contra mí. Si desobedece...» Acercó su rostro al de Alfonso, quien luchaba inútilmente por respirar, con los ojos desorbitados por el terror. «Descubrirá que la muerte puede ser el menor de los sufrimientos para un hombre». Lo soltó bruscamente. Alfonso cayó al suelo, tosiendo y jadeando. Con dificultad se puso en pie, ayudado por su lugarteniente que había desmontado temblorosamente. «Esto no ha terminado», balbuceó Alfonso mientras retrocedía. «Eres un monstruo, no un hombre, y los monstruos pueden ser destruidos». El conde sonrió, revelando plenamente sus colmillos. «Tiene toda la razón en una cosa, don Alfonso. Esto no ha terminado. Apenas comienza». Cuando Villalobos y su hombre se alejaron a toda prisa, Dragomir se volvió hacia Dolores, quien observaba la escena desde el umbral, con una mezcla de asombro y temor. «Discúlpeme por esta demostración», dijo el conde, mientras sus ojos volvían lentamente a su azul habitual.
pero a veces el miedo es la única lengua que entienden hombres como él. ¿Qué es usted realmente?, preguntó Dolores, sin poder contenerse más. El conde la miró largamente antes de responder. Soy lo que los hombres han temido durante siglos. Un ser que existe entre la vida y la muerte, que se alimenta de sangre para mantener su inmortalidad. Algunos nos llaman vampiros, otros Nosferatu. Pero más allá de los mitos y leyendas, soy un ser con un código de honor y una deuda pendiente. ¿Por qué debería confiar en usted?, cuestionó ella. Porque a diferencia de Alfonso Villalobos, no miento sobre mi naturaleza. Soy un depredador, sí, pero uno que elige cuidadosamente a sus presas. Su mirada se suavizó. Y porque juré a su bisabuelo proteger a su linaje, un juramento sagrado para los de mi especie. Dolores permaneció en silencio, procesando todo lo ocurrido. Finalmente tomó una decisión. Acepto su alianza, conde Dragomir, pero con una condición. Quiero toda la verdad sobre usted y su conexión con mi familia. El conde asintió solemnemente. La tendrá, se lo prometo. Pero ahora debemos prepararnos. Alfonso Villalobos está acorralado, y un hombre así es más peligroso que nunca. Mientras tanto, en la mansión Villalobos, Alfonso se encerraba en su despacho con el padre Sebastián, un sacerdote de avanzada edad que había acudido a su llamado urgente. «Le digo que no es humano, padre», insistía Alfonso mientras bebía coñac directamente de la botella. «Esos ojos rojos, esos dientes, es una criatura del infierno». El anciano sacerdote lo observaba con preocupación. «Los demonios existen, hijo mío, pero a menudo son nuestros propios pecados los que les abren la puerta». «No me sermonee ahora», rugió Alfonso. «Necesito saber cómo destruir a esa cosa». El padre Sebastián suspiró profundamente. «Si lo que describes es real, estaríamos hablando de un vampiro, un ser maldito que ha rechazado la gracia de Dios. La tradición menciona crucifijos, agua bendita, estacas de madera». Alfonso lo interrumpió, con una idea formándose en su mente febril. «Crucifijos. Por supuesto. Y la luz del sol, ¿no es cierto? Esas criaturas no pueden soportar la luz del día. Según las escrituras antiguas, así es», confirmó el sacerdote. «Pero, hijo mío, te advierto que...» «Suficiente», cortó Alfonso, con una calma repentina que contrastaba con su agitación anterior. «Sé exactamente lo que debo hacer». Se acercó a su escritorio y extrajo un telegrama que había recibido esa mañana. «El inspector Mendoza llegará en el tren de las 10:30. La reunión se ha programado al mediodía, en el ayuntamiento». Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. «Y yo me aseguraré de que nuestro amigo el conde asista bajo la luz más brillante del día». El padre Sebastián se persignó, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. «Ten cuidado con lo que desafías, Alfonso. Hay fuerzas que no comprendemos». «Al contrario, padre», respondió Villalobos con una seguridad renovada. «Comprendo perfectamente que cuando un hombre conoce el punto débil de su enemigo, no importa si éste es humano o demonio, la victoria está asegurada». En la pequeña casa de Dolores, ella y el conde revisaban los documentos que presentarían al inspector, mientras la luna ascendía en el cielo nocturno. Ninguno de ellos podía imaginar la trampa que Alfonso Villalobos estaba preparando, ni las consecuencias que tendría para todos los habitantes de San Isidro de las Sombras. El sol ascendía lentamente entre las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que anunciaban un día despejado. Para los habitantes de San Isidro de las Sombras, aquella mañana prometía ser el comienzo de un cambio. El inspector Mendoza llegaría en pocas horas, y con él la esperanza de justicia para muchos. Dolores Aguirre abrió los ojos después de una noche inquieta. Había dormido poco, acosada por pesadillas en las que aparecían colmillos afilados y ojos carmesí.
Se levantó con determinación y se vistió con el único vestido bueno que conservaba, uno negro de cuello alto que había usado en el funeral de Miguel. Era apropiado para la ocasión, pensó, pues hoy finalmente honraría la memoria de su esposo. Al salir de la habitación, encontró al conde Dragomir sentado junto a la ventana, contemplando el amanecer desde la sombra protectora de las cortinas. Había insistido en quedarse para protegerla, ocupando una silla toda la noche sin mostrar el menor signo de fatiga. «Buenos días, señora Aguirre», saludó con aquella voz profunda que parecía atravesar el tiempo. «¿Ha descansado lo suficiente?» «Lo necesario», respondió ella mientras avivaba el fuego para preparar café. «¿Y usted? ¿Como usted, duermen?» Una sonrisa enigmática se dibujó en el rostro del conde. «Entramos en estados de reposo, pero no como los humanos entienden el sueño. La noche es nuestro día y el día nuestro tormento». Dolores lo observó con curiosidad renovada. A la luz del alba, Dragomir parecía más humano, casi frágil, manteniendo una distancia prudente de los rayos solares que comenzaban a filtrarse por las rendijas. «Me prometió la verdad sobre su conexión con mi familia», le recordó mientras servía el café en una taza para ella. El conde declinó cortésmente la bebida con un gesto. «Y cumpliré mi palabra», aseguró. Su bisabuelo, Joaquín Aguirre, era un médico respetado durante la Guerra de Reforma. En 1860 encontró a un hombre gravemente herido en las afueras del pueblo. Ese hombre era yo. Dolores se sentó frente a él intrigada. «¿Usted luchaba en la guerra?» «No exactamente. Yo buscaba algo, un artefacto antiguo que mi familia había perdido generaciones atrás. Mi búsqueda me llevó a México, donde fui emboscado por cazadores, hombres que han dedicado sus vidas a exterminar a los de mi especie». El conde extendió su mano, mostrando una cicatriz plateada que cruzaba su palma. «Me hirieron con plata bendecida, el único metal que puede causar daño permanente a los de mi clase. Me dejaron por muerto, pero su bisabuelo me encontró. En lugar de temerme o entregarme, me ocultó en su bodega durante semanas mientras me recuperaba». «¿Por qué lo ayudaría?», preguntó Dolores, perpleja. «Porque Joaquín Aguirre era un hombre extraordinario que veía más allá de las apariencias. Me dijo algo que nunca olvidé. Si Dios permite que criaturas como tú existan en su mundo, ¿quién soy yo para juzgar sus designios?». El conde guardó silencio un momento, como si los recuerdos lo transportaran a otro tiempo. «Cuando recuperé mis fuerzas, le revelé la verdad sobre las tierras de San Isidro. Mi antepasado, Vladimir Ravna, había financiado la fundación del pueblo a cambio de un pacto. Las tierras permanecerían en usufructo de los colonos por 200 años, tras los cuales volverían a mi familia. Le entregué a Joaquín los documentos originales para que los guardara, sabiendo que no podría regresar en muchas décadas». Dolores comenzó a comprender. Los documentos que Miguel encontró exactamente. Su esposo descubrió la verdad al investigar los archivos que su bisabuelo había ocultado, y esa verdad le costó la vida. Un nudo se formó en la garganta de Dolores. Alfonso lo mandó matar cuando descubrió que tenía pruebas contra él. «Y ahora nosotros completaremos lo que Miguel comenzó», afirmó el conde con determinación. «Pero debo advertirle, señora Aguirre, Villalobos es un hombre desesperado, y los hombres desesperados son capaces de cualquier cosa». «No le temo», respondió ella con firmeza. «No después de todo lo que he perdido». El conde la miró con admiración. «Su valor me recuerda a su bisabuelo. Los Aguirre tienen sangre de guerreros». Mientras tanto, en la mansión Villalobos, Alfonso ultimaba los detalles de su plan. Había pasado la noche en vela, alternando entre tragos de coñac y consultas a viejos tomos sobre criaturas sobrenaturales que el padre Sebastián le había proporcionado. «Todo está listo, patrón»,
informó Ernesto, que había recuperado parte de su temple tras la humillación sufrida. Los hombres están posicionados como ordenó. Alfonso asintió, contemplando un pequeño cofre de plata sobre su escritorio. Y el inspector: el tren llega en 1 hora. Tomás lo recibirá y lo traerá directamente al ayuntamiento como pidió. Perfecto. Alfonso abrió el cofre, revelando un crucifijo de plata maciza y varias balas del mismo metal. Quiero que distribuyas estas balas entre nuestros mejores tiradores. Si mis sospechas son correctas, el conde no podrá resistir la luz del mediodía. Será vulnerable. Ernesto tomó las balas con expresión sombría. ¿Y la viuda? Los ojos de Alfonso brillaron con malicia. La señora Aguirre ha sido una espina clavada en mi costado durante demasiado tiempo. Si sobrevive a lo que ocurra hoy, será un milagro. A las 10 en punto, el tren procedente de la capital llegó a la pequeña estación de San Isidro de las Sombras. El inspector Alejandro Mendoza, un hombre de mediana edad, con bigote poblado y ojos perspicaces, descendió con un maletín en la mano. Vestía un traje formal, ligeramente arrugado por el viaje, y observaba con interés el pueblo que no había visitado en años. «Inspector Mendoza, bienvenido», saludó Tomás, un empleado de confianza de Villalobos. «Don Alfonso ha dispuesto que la reunión se lleve a cabo en el ayuntamiento al mediodía. Mientras tanto, desea descansar en la posada. Preferiría dar un paseo y refrescarme», respondió Mendoza, cuya intuición, afinada por años de servicio, le advertía que algo no encajaba en la amabilidad excesiva de su recibimiento. «Conozco el camino, gracias». Dejando a Tomás visiblemente contrariado, el inspector se dirigió hacia el centro del pueblo. Su verdadera intención era obtener una visión imparcial de San Isidro antes de la reunión oficial. Las cartas que había recibido, especialmente la de Dolores Aguirre, describían un pueblo sometido al terror por su cacique y quería comprobarlo por sí mismo. No tuvo que esperar mucho. Al pasar frente a la panadería, escuchó conversaciones que se interrumpían bruscamente ante su presencia. En la plaza, notó cómo los campesinos bajaban la mirada al cruzarse con hombres que, por su vestimenta y porte, eran claramente empleados de Villalobos. «Disculpe», abordó a una anciana que vendía flores en un puesto. «¿Podría indicarme dónde vive la señora Dolores Aguirre?» La mujer palideció visiblemente. «No conozco a ninguna señora con ese nombre», respondió apresuradamente, a pesar de que sus ojos delataban la mentira. El inspector Mendoza comprendió entonces que las acusaciones no eran exageradas. El miedo era palpable en cada rincón del pueblo. Mientras tanto, Dolores y el conde Dragomir repasaban su estrategia. El vampiro se mostraba cada vez más inquieto conforme avanzaba la mañana. «Algo no está bien», murmuró, alejándose de la ventana. «Villalobos ha estado demasiado tranquilo. Esperaba algún intento desesperado antes de la reunión». «Quizás se ha resignado», sugirió Dolores, aunque sin convicción. El conde negó con la cabeza. «Los hombres como él no se resignan. Contraatacan. Y lo harán donde más nos pueda dañar». Su expresión se tornó grave. «Señora Aguirre, debo confesarle algo. La reunión al mediodía representa un gran riesgo para mí. Mi fuerza se debilita considerablemente bajo la luz directa del sol». «Entonces no asista», propuso ella. «Puedo presentar los documentos en su nombre». «No, debo estar presente para validar los títulos de propiedad». El conde extrajo de su chaleco un pequeño frasco con un líquido rojo oscuro. «Esto me ayudará a soportar la exposición breve, pero estaré vulnerable, muy vulnerable». Dolores comprendió entonces la gravedad de la situación. El conde estaba dispuesto a arriesgar su existencia por cumplir su promesa. «Podríamos solicitar que la reunión se celebre al atardecer», sugirió. «Villalobos nunca lo aceptaría, y sospecho que ya ha averiguado mi debilidad». El conde guardó silencio un momento,
como escuchando algo imperceptible para oídos humanos. Alguien se acerca. Dolores se asomó cautelosamente a la ventana. Un hombre de aspecto oficial caminaba hacia su casa. «Debe ser el inspector Mendoza», dijo, sintiendo que su corazón se aceleraba. El conde se retiró a la habitación interior mientras Dolores abría la puerta. Efectivamente, era el inspector, quien se presentó formalmente y aceptó la invitación a entrar. «Señora Aguirre, he leído su carta con gran interés», comenzó una vez sentado. «Sus acusaciones contra don Alfonso Villalobos son muy graves y completamente ciertas, inspector», afirmó ella con convicción. «Mi esposo fue asesinado por orden suya cuando descubrió documentos que prueban el fraude en la posesión de sus tierras. ¿Tiene esos documentos?». Dolores asintió y extrajo del baúl los papeles que el conde le había confiado, junto con el diario de Miguel y testimonios de campesinos que había recopilado a lo largo de los años. El inspector los examinó con atención profesional. «Esto es muy revelador, señora Aguirre, pero necesitaría corroborar la autenticidad de estos títulos coloniales con un experto. ¿Puedo ayudarle con eso?». La voz del conde Dragomir sobresaltó al inspector, que no había notado su presencia en la habitación contigua. El vampiro emergió con paso elegante, manteniéndose en las zonas de sombra. «Inspector Mendoza, permítame presentarle al conde Dragomir Ravna», dijo Dolores. «Es el legítimo propietario de las tierras según esos documentos». Mendoza se puso de pie, evaluando al extraño aristócrata con mirada escrutadora. «Un placer, conde. No esperaba encontrar a un noble europeo en un lugar tan remoto como San Isidro». «Los asuntos familiares nos llevan a los lugares más insospechados», respondió Dragomir con una leve inclinación de cabeza. «Esos documentos fueron redactados por mi antepasado Vladimir Ravna en 1680. Puedo verificar su autenticidad por los sellos familiares y las firmas». El inspector continuó su examen de los papeles con renovado interés. «Si esto es auténtico, Villalobos no solo ha cometido fraude, sino también múltiples delitos para ocultar la verdad». Levantó la mirada hacia Dolores, incluido el asesinato de su esposo. «Así es», confirmó ella con un nudo en la garganta. Miguel descubrió estos documentos en los archivos parroquiales. 3 días después de confrontar a don Alfonso, apareció muerto en un camino solitario. «Un accidente, según el informe oficial», añadió el inspector con escepticismo. «He visto demasiados accidentes convenientes en mi carrera». El conde Dragomir, que se había mantenido en silencio, intervino nuevamente. «Inspector, la reunión en el ayuntamiento será una oportunidad única para exponer la verdad. Sin embargo, debo advertirle que Villalobos probablemente intentará algo desesperado. Es un hombre acorralado». Mendoza asintió pensativo. «He notado el miedo en el pueblo. Nadie se atreve a hablar contra él abiertamente». Se volvió hacia Dolores con admiración. «Usted ha demostrado gran valor, señora Aguirre». «Oh, gran necedad», respondió ella con una sonrisa triste. «Pero alguien debía hacerlo, por Miguel y por todos los que han sufrido bajo el yugo de ese hombre». El inspector guardó cuidadosamente los documentos en su maletín. «Le sugiero que tengamos cuidado al dirigirnos al ayuntamiento. Iré primero y los esperaré allí. Si mis sospechas son correctas, Villalobos podría intentar impedir que lleguen a la reunión». Una vez que el inspector se marchó, el conde se acercó a Dolores con expresión preocupada. «Debemos estar preparados para lo peor. Villalobos no solo me ve como una amenaza legal, sino como una aberración que debe ser destruida. ¿Cree que intentará matarlo? No solo matarme, exponerme, humillarme frente al pueblo entero para desacreditar cualquier reclamo legal». El conde extrajo nuevamente el frasco de líquido carmesí. «Esto me dará fuerzas temporales, pero necesitaré algo más». De un maletín de cuero sacó un anillo de plata con un extraño emblema.
Este anillo ha estado en mi familia por siglos. Contiene un fragmento de tierra de mi patria natal, lo que me proporciona cierta protección contra la luz solar. Lo deslizó en su dedo. Y esto extrajo un pequeño puñal de hoja brillante. Plata. Irónico que el metal que puede destruirme también sea mi mejor defensa contra los humanos. Dolores lo observaba con una mezcla de fascinación y temor. ¿Por qué arriesga tanto por mí? Por una promesa hecha hace décadas. El conde la miró con intensidad. Los de mi especie tenemos poco a lo que aferrarnos a través de los siglos. El honor y las promesas son lo único que nos mantiene conectados con nuestra humanidad perdida. Hizo una pausa. Además, admiro su valor, señora Aguirre. Me recuerda que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la justicia puede prevalecer. A las 11:30, Dolores y el conde salieron de la casa rumbo al ayuntamiento. El sol brillaba intensamente en un cielo despejado, obligando a Dragomir a cubrirse con un sombrero de ala ancha y guantes. Incluso así, Dolores notaba su incomodidad, la rigidez en su andar normalmente fluido. Las calles estaban inusualmente desiertas. Los comercios habían cerrado sus puertas, y las ventanas de las casas permanecían con las cortinas echadas, como si el pueblo entero contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. «Es una trampa», murmuró el conde, deteniéndose en la esquina de la plaza principal. «Puedo sentirlo». Desde allí podían ver el edificio del ayuntamiento, una construcción colonial de piedra con un reloj en su torre. La plaza, normalmente bulliciosa, estaba vacía excepto por algunos hombres que aparentaban casualidad, pero cuyas posiciones estratégicas delataban sus intenciones. «¡Tiradores!», señaló Dragomir casi imperceptiblemente. «En los tejados, junto a la fuente, en el portal de la panadería». «¿Qué hacemos?», preguntó Dolores, sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de ella. «Seguir adelante», respondió él con determinación. Pero antes extrajo el frasco y bebió su contenido de un solo trago. Por un instante sus ojos brillaron con aquel rojo intenso y su piel pareció adquirir un tono más saludable. «Pase lo que pase, señora Aguirre, no se detenga. Entre en el ayuntamiento y presente los documentos al inspector. Es lo único que importa». Comenzaron a cruzar la plaza bajo el sol implacable del mediodía. Dolores sentía cada paso como una eternidad, consciente de los ojos invisibles que los seguían. El conde caminaba erguido, pero ella podía notar el esfuerzo que le costaba mantener la compostura bajo la luz directa. Estaban a mitad de camino cuando las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, marcando las 12. Como si fuera una señal, las puertas del ayuntamiento se abrieron de par en par y Alfonso Villalobos emergió, flanqueado por el padre Sebastián y varios hombres armados. «¡Bienvenidos!», exclamó con una sonrisa cruel. «El inspector Mendoza nos acompaña ya en la sala del cabildo. Por favor, pasen». El conde se detuvo, evaluando la situación. La entrada al ayuntamiento era una trampa evidente, pero retroceder significaría fracasar en su misión. «Vamos», dijo finalmente, avanzando con decisión. Al llegar a los escalones del edificio, Alfonso los recibió con falsa cordialidad. «Conde Dragomir, me alegra que haya podido venir a pesar del clima tan soleado». Su mirada destilaba malicia. «El padre Sebastián ha insistido en bendecir la sala antes de nuestra reunión. Espero que no tenga inconveniente». El sacerdote sostenía un crucifijo de plata y un recipiente con agua bendita. La trampa se hacía evidente: confrontar al vampiro con símbolos sagrados bajo la luz del mediodía, cuando su fuerza estaba en su punto más débil. «En absoluto», respondió el conde con frialdad. «La fe verdadera nunca me ha perturbado, solo las falsas manifestaciones de devoción». Entraron en el edificio, donde el inspector Mendoza los esperaba junto a un escribano. La sala del cabildo era amplia, con ventanales que permitían la entrada de abundante luz natural.
Dolores notó que todas las cortinas habían sido descorridas, creando un espacio inundado de sol sin una sola zona de sombra. «Señor inspector», saludó Alfonso con exagerada deferencia. «Como le prometí, aquí están la viuda Aguirre y su peculiar amigo extranjero». Mendoza asintió gravemente, estudiando la escena con ojos entrenados. Había captado de inmediato la tensión subyacente y la disposición estratégica de los hombres de Villalobos en la sala. «Comencemos entonces», dijo, tomando asiento en la cabecera de la mesa central. «Señora Aguirre, presente sus acusaciones formalmente». Dolores avanzó con el corazón, latiéndole aceleradamente, pero antes de que pudiera hablar, el padre Sebastián se acercó al conde Dragomir con el crucifijo en alto. «En nombre de Dios Todopoderoso, si hay algún ser maligno entre nosotros, que sea revelado», proclamó con voz temblorosa. El conde permaneció imperturbable, aunque Dolores notó una ligera contracción en su mandíbula, como si reprimiera dolor. «Padre», intervino el inspector, «aprecio su celo religioso, pero estamos en una audiencia legal, no en un exorcismo». «Inspector, debe saber con quién está tratando», insistió Alfonso, avanzando un paso. «Este supuesto conde no es humano. Es una criatura de la noche que ha embaucado a la viuda para sus propios fines». Mendoza miró a Villalobos con escepticismo. «Don Alfonso, esas son acusaciones extraordinarias que...» «Mírelo», interrumpió Alfonso señalando al conde. «Observe cómo evita la luz del sol, cómo rechaza los símbolos sagrados». Efectivamente, el conde parecía cada vez más incómodo bajo la luz directa. Pequeñas gotas de sudor perlaban su frente y su respiración se había vuelto laboriosa. «¿Conde?», inquirió el inspector, confundido por el evidente malestar del aristócrata. «Padezco una condición médica, inspector», explicó Dragomir con voz tensa. «Fotosensibilidad extrema. La luz solar me causa graves daños en la piel». «¡Mentiras!», rugió Alfonso. «Es un vampiro, un ser maldito que bebe sangre humana». La sala se sumió en un silencio atónito. El inspector Mendoza miró a Alfonso como si hubiera perdido la razón. «Don Alfonso, le sugiero que se contenga o me veré obligado a...» «¿A qué, inspector? ¿A creer en cuentos de viejas?». Alfonso extrajo un revólver y lo apuntó directamente al conde. «O tal vez prefiera ver la prueba con sus propios ojos». Todo sucedió en una fracción de segundo. Alfonso disparó, pero no hacia el conde, sino hacia uno de los ventanales. El cristal estalló, permitiendo que un rayo de sol concentrado cayera directamente sobre Dragomir. El efecto fue inmediato y horroroso. La piel expuesta del conde comenzó a humear, como si estuviera quemándose desde dentro. Un gemido de dolor escapó de sus labios, mientras retrocedía instintivamente. Dolores gritó y corrió hacia él, intentando interponerse entre su cuerpo y la luz directa, pero Alfonso la sujetó con brutalidad. «Miren todos», exclamó triunfante, «contemplen al monstruo que pretende usurpar mis tierras». El inspector Mendoza se había puesto de pie, conmocionado ante lo que presenciaba. «Basta, Villalobos, suelte a la señora inmediatamente». Pero Alfonso, consumido por su venganza, arrastró a Dolores hacia el centro de la sala, mientras sus hombres rodeaban al debilitado conde. «Inspector, estos documentos son falsificaciones creadas por una criatura infernal», declaró, señalando el maletín de Mendoza. «Este ser ha embrujado a la viuda Aguirre para vengarse de mí, un buen cristiano que solo protege su pueblo de fuerzas malignas». El conde Dragomir, acorralado y debilitado, parecía al borde del colapso. Sus manos enguantadas humeaban ligeramente donde la tela se había quemado, revelando piel enrojecida y ampollada. Dolores, desesperada, intentaba liberarse del agarre de Alfonso. «¡Todo es mentira!», gritó. «Alfonso Villalobos asesinó a mi esposo para ocultar la verdad sobre las tierras robadas». El caos se apoderó de la sala. El inspector intentaba restablecer el orden.
El padre Sebastián rezaba en voz alta, y los hombres de Villalobos cerraban el círculo alrededor del conde. Fue entonces cuando el reloj de la torre dio la 1, y una nube pasajera cubrió momentáneamente el sol, proporcionando un breve respiro al vampiro. Aprovechando esa fracción de segundo, Dragomir reunió sus fuerzas menguantes y con un movimiento sobrehumano derribó a 2 de sus captores. «¡No dejen que escape!», rugió Alfonso, soltando a Dolores para extraer nuevamente su revólver. El conde llegó junto a Mendoza en un parpadeo. «Inspector», jadeó con voz debilitada, «la verdad está en esos documentos. No importa lo que yo sea, la justicia debe prevalecer». Alfonso apuntó y disparó. La bala de plata bendecida impactó al conde en el hombro, haciéndolo caer de rodillas con un alarido de dolor que nada tenía de humano. Dolores corrió hacia él, interponiéndose entre el vampiro caído y Alfonso. «Si quiere matarlo, tendrá que matarme a mí primero», gritó con lágrimas de rabia en los ojos. Alfonso sonrió con crueldad. «Como desee, señora Aguirre. 2 problemas, una sola bala». Levantó nuevamente el arma, apuntando ahora a la frente de Dolores, cuando el inspector Mendoza desenfundó su propio revólver. «Baje el arma, Villalobos», ordenó con voz firme. «Está bajo arresto por intento de homicidio». «¿Homicidio?», se burló Alfonso. «No se puede asesinar a lo que ya está muerto, inspector. Y en cuanto a la viuda, es cómplice de una criatura del infierno». «Estoy haciendo justicia». El sol emergió nuevamente de entre las nubes, bañando la sala con luz intensa. El conde Dragomir, herido y debilitado, se encogió de dolor mientras su piel expuesta comenzaba a ampollarse visiblemente. «Mírelo, inspector», insistió Alfonso. «¿Acaso un hombre normal reaccionaría así a la luz del sol?» Mendoza observaba la escena con expresión indescifrable, su revólver aún apuntando a Villalobos. «He visto suficiente», dijo finalmente. «Baje el arma, don Alfonso. La audiencia ha terminado». «No hasta que haya terminado con esta abominación», rugió Villalobos fuera de sí. Levantó nuevamente su revólver, pero antes de que pudiera disparar, un estruendo sacudió la sala. No provenía del arma de Villalobos ni de la del inspector, sino de la entrada principal que se abrió violentamente. Una figura imponente apareció en el umbral, recortada contra la luz exterior. Un hombre alto, de cabello plateado y rostro severo, que portaba una gabardina negra y sostenía una ballesta en sus manos expertas. «Finalmente te encontré, Dragomir», dijo el recién llegado con acento extranjero. «Ha sido una larga cacería». El conde, aún de rodillas, levantó la mirada con una mezcla de reconocimiento y resignación. «Van Helsing», murmuró, «debí imaginar que me encontrarías eventualmente». El cazador avanzó con paso firme hacia el centro de la sala, ignorando las armas que ahora se apuntaban en todas direcciones. «Conde Dragomir Ravna, último descendiente de la casa Ravna de Transilvania», proclamó con voz potente. «He venido a poner fin a tu existencia maldita». Dolores, aún protegiendo al conde con su cuerpo, miró desesperada al inspector Mendoza, quien parecía tan confundido como todos ante la llegada del extraño. Alfonso Villalobos, sin embargo, sonrió con satisfacción siniestra. «Ha llegado la justicia divina», declaró. «Incluso desde Europa envían cazadores para destruir a este demonio». Van Helsing miró a Villalobos con desprecio. «Guarde silencio, señor. No confunda la justicia con sus propios intereses mezquinos». Se volvió hacia el inspector Mendoza, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Inspector, soy Abraham Van Helsing, profesor de la Universidad de Ámsterdam y especialista en fenómenos sobrenaturales. He seguido al conde Ravna a través de 3 países». «¿Con qué propósito, profesor?», inquirió Mendoza sin bajar su arma. «Para recuperar esto». Van Helsing extrajo de su gabardina un objeto envuelto en tela negra. Al descubrirlo,
Reveló un antiguo medallón de oro con una piedra roja en su centro. «El corazón de los Cárpatos», murmuró el conde Dragomir con voz débil. «La reliquia que me fue robada hace 60 años. Robada no», corrigió Van Helsing. «Recuperada de las manos de un ser inmortal que no debería poseer tal poder». La tensión en la sala era palpable. Dolores, aún protegiendo al conde, observaba el intercambio con desconcierto. El inspector Mendoza mantenía su arma apuntando alternativamente a Villalobos y a Van Helsing, mientras el padre Sebastián murmuraba oraciones en un rincón. «Profesor», intervino Mendoza, «no sé qué disputas tenga, mas en Raslo parte 4. La tensión que inundaba la sala del ayuntamiento parecía materializada en el aire, espesa como la niebla que cubría las montañas circundantes durante el amanecer. El medallón en manos de Van Helsing brillaba con un fulgor hipnótico, casi vivo, capturando la luz que se filtraba por los ventanales rotos. Dolores, aún protegiendo con su cuerpo al debilitado conde Dragomir, sintió que el tiempo se suspendía en aquel instante. Su mente procesaba frenéticamente toda la información: el cazador europeo, el misterioso medallón, la herida de plata que debilitaba a quien se había convertido en su protector. «El corazón de los Cárpatos pertenece a mi familia desde tiempos inmemoriales», musitó el conde, su voz apenas un susurro ronco. «Es el símbolo de nuestro pacto con esta tierra, y la única forma de romper mi maldición». Van Helsing avanzó un paso, su mirada fija en el vampiro caído. «Un ser de la noche no merece poseer tal poder», declaró. «Este medallón puede otorgar inmortalidad a cualquiera o devolverle la mortalidad a un no muerto». Alfonso Villalobos, percibiendo una oportunidad en medio del caos, se adelantó con avidez en sus ojos. «Si ese objeto es tan poderoso, debería estar en manos de las autoridades locales», dijo, extendiendo su mano hacia Van Helsing. «Como representante legítimo de San Isidro, yo...» «Usted no representa más que su propia codicia», interrumpió el inspector Mendoza, quien había estado observando atentamente cada detalle de aquella extraordinaria situación. «Profesor Van Helsing, ¿está diciendo que ese medallón puede convertir al conde en un hombre normal?» El cazador asintió gravemente. «Durante siglos esta reliquia ha sido buscada por inmortales y mortales por igual. En las manos correctas puede romper las cadenas de la inmortalidad. En las equivocadas...» Su mirada se dirigió hacia Villalobos. «Puede crear monstruos peores que los que pretende destruir». Dolores sintió que el conde se estremecía bajo sus manos protectoras. La herida en su hombro supuraba un líquido oscuro que no era exactamente sangre, y su piel continuaba humeando ligeramente donde la luz solar lo alcanzaba. «El conde vino a cumplir una promesa», dijo ella con voz firme, dirigiéndose tanto a Van Helsing como al inspector. «Mi bisabuelo lo ayudó hace décadas y él ha regresado para saldar esa deuda, para restaurar la justicia». «¿Justicia?», se burló Alfonso. «¿Llamas justicia a traer a una criatura infernal para arrebatarme lo que legítimamente me pertenece?» El inspector Mendoza, que había estado examinando los documentos durante el enfrentamiento, levantó la mirada con severidad. «Estos títulos de propiedad parecen auténticos, don Alfonso. El sello virreinal es inconfundible y las firmas coinciden con registros históricos verificables». Un murmullo recorrió la sala. Los hombres de Villalobos intercambiaron miradas inciertas mientras su patrón palidecía visiblemente. «Son falsificaciones», insistió con desesperación, «creadas por ese monstruo para engañarnos». Van Helsing, quien se había mantenido en silencio estudiando al conde, habló nuevamente. «He perseguido a Dragomir Ravna durante años, convencido de su naturaleza maligna. Sin embargo...» Hizo una pausa, como si las palabras le resultaran difíciles. «En cada lugar que investigué, encontré testimonios diferentes a los habituales.
no de masacres ni víctimas desangradas, sino de justicia impartida, de equilibrio restaurado. La confesión del cazador pareció sorprender incluso al propio conde, quien levantó la mirada con renovado interés. Mi maldición me ha dado tiempo suficiente para presenciar cómo los verdaderos monstruos suelen ser humanos, dijo Dragomir con esfuerzo. Hombres como Villalobos, que devoran la sangre y el sudor de los débiles, mientras fingen respetabilidad. Un rayo de sol, particularmente intenso, atravesó la sala y golpeó directamente al conde, arrancándole un alarido de dolor que heló la sangre de todos los presentes. Su piel comenzó a agrietarse visiblemente, como pergamino antiguo expuesto al fuego. Dolores, en un acto desesperado, se quitó su chal negro y lo extendió como escudo improvisado. «¡Está muriendo!», exclamó con lágrimas en los ojos. «¡Por favor, ayúdenlo!». El medallón en manos de Van Helsing pareció pulsar, como si respondiera al sufrimiento del vampiro. El cazador observó el fenómeno con asombro. «El corazón reconoce a su legítimo dueño», murmuró. Una decisión pareció formarse en su rostro. «Quizás he juzgado precipitadamente». Alfonso, percibiendo que la situación se le escapaba de las manos, hizo un gesto brusco a sus hombres. «¡Suficiente! Maten al monstruo y a cualquiera que lo proteja». El caos estalló en la sala. Los secuaces de Villalobos desenfundaron sus armas, mientras el inspector Mendoza y Van Helsing se colocaban instintivamente frente a Dolores y el conde. El padre Sebastián, horrorizado ante la violencia inminente, alzó su crucifijo. «¡Detengan esta locura en nombre de Dios!», suplicó el sacerdote. Fue entonces cuando las campanas de la iglesia comenzaron a repicar frenéticamente, aunque nadie las hubiera tocado. El sonido, agudo y penetrante, pareció atravesar las paredes del ayuntamiento, haciendo que todos se detuvieran, confundidos. «Los muertos se levantan», susurró el conde Dragomir, con una extraña sonrisa en sus labios agrietados. «Miguel viene a reclamar justicia». Como invocada por sus palabras, una niebla espesa y antinatural comenzó a filtrarse por las rendijas de puertas y ventanas, llenando rápidamente la sala. Con ella llegó un frío sobrenatural, que hizo que el aliento de todos se condensara en el aire. En medio de aquella bruma fantasmal, una silueta comenzó a materializarse, la figura traslúcida de un hombre de expresión noble y serena. Dolores ahogó un grito al reconocerlo. «¡Miguel!», exclamó, mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. El espectro del maestro asesinado flotaba a pocos centímetros del suelo, su mirada fija en Alfonso Villalobos, quien había retrocedido hasta chocar contra la pared, el rostro descompuesto por un terror primitivo. «No es posible», balbuceó el terrateniente. «Los muertos no regresan». «Te equivocas, Alfonso», respondió la voz etérea de Miguel Aguirre, que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. «Regresamos cuando la justicia está inconclusa». El espectro se volvió hacia el inspector Mendoza, quien contemplaba la aparición con ojos desorbitados, pero manteniendo la compostura. «En la hacienda abandonada de los Montero», dijo el fantasma, «bajo el tercer escalón de la bodega, encontrarás mi sangre y la carta que escribí antes de morir, señalando a mi asesino». La revelación provocó jadeos entre los presentes. Alfonso, acorralado, perdió los últimos vestigios de su máscara de civilidad. «¡Mentiras de ultratumba!», rugió mientras apuntaba su arma directamente hacia Dolores. «Si debo caer, no lo haré solo». El disparo resonó como un trueno en la sala, pero la bala nunca alcanzó su objetivo. Con una velocidad imposible para su estado debilitado, el conde Dragomir se interpuso en la trayectoria, recibiendo el impacto en el pecho. La bala de plata atravesó limpiamente su cuerpo ya maltrecho, haciéndolo tambalear. Van Helsing reaccionó instantáneamente, disparando su ballesta. El virote se clavó en el hombro de Alfonso, haciéndole soltar el arma con un alarido de dolor. «¡Arréstenlo!»,
ordenó el inspector Mendoza a los policías que lo acompañaban, quienes se habían mantenido paralizados ante los eventos sobrenaturales. Por el asesinato de Miguel Aguirre y el intento de asesinato de Doña Dolores. Mientras los oficiales se apresuraban a cumplir la orden, Dolores sostenía al conde en sus brazos. La herida en su pecho no sangraba. En lugar de sangre, un resplandor plateado emanaba del orificio, como si su esencia inmortal escapara por él. «Se está desvaneciendo», sollozó, mirando suplicante a Van Helsing. «Por favor, ayúdelo». El cazador dudó solo un instante antes de arrodillarse junto a ellos, el medallón aún en sus manos. «El corazón de los Cárpatos puede salvarlo, pero a un precio», explicó gravemente. «Si lo usa ahora, perdería su inmortalidad. Se convertiría en humano, vulnerable, mortal. Una bendición disfrazada de maldición», murmuró el conde con una sonrisa débil. «Llevo siglos anhelando ese destino». La aparición de Miguel se aproximó, su luz espectral iluminando el rostro agonizante del vampiro. «Tu deuda con mi familia está saldada, conde Rafna», dijo el fantasma con voz solemne. «Has traído la justicia que yo no pude alcanzar en vida». Dragomir asintió, sus ojos perdiendo gradualmente su brillo sobrenatural. «El medallón», susurró, extendiendo una mano temblorosa hacia Van Helsing. «Por favor». El cazador, en un acto que contradecía todo su pasado, colocó suavemente el corazón de los Cárpatos en la palma del conde. «Que Dios, en su infinita misericordia, juzgue tu alma inmortal», murmuró, mientras se alejaba unos pasos. En el momento en que los dedos del vampiro se cerraron alrededor del medallón, una luz cegadora emanó de la joya, tan intensa que todos tuvieron que apartar la mirada. Un viento imposible surgió de la nada, haciendo volar papeles y agitando violentamente las cortinas. Cuando el resplandor se extinguió y todos pudieron ver nuevamente, el conde Dragomir yacía inmóvil en brazos de Dolores. Su piel, antes pálida como el mármol, había adquirido un tono cálido, ligeramente bronceado. Las heridas causadas por la plata y el sol habían desaparecido completamente. «¿Está?», comenzó Dolores, sin atreverse a completar la pregunta. Para su asombro, el pecho del conde comenzó a elevarse y descender rítmicamente. Estaba respirando. Por primera vez en siglos, sus pulmones se llenaban de aire por necesidad, no por costumbre. Sus párpados temblaron antes de abrirse, revelando ojos que ya no eran del azul sobrenatural que Dolores había conocido, sino de un cálido tono avellana, completamente humanos. «Puedo sentir mi corazón», susurró con genuino asombro, llevándose una mano al pecho. «Está latiendo, después de tanto tiempo». Van Helsing se acercó, observando el milagro con expresión reverente. «El corazón de los Cárpatos ha cumplido su propósito más noble», declaró. «Ha restaurado lo que se perdió, ha sanado lo que estaba roto». El medallón, ahora en el suelo junto al conde, había perdido su brillo, convirtiéndose en un simple objeto antiguo sin poder aparente. El espectro de Miguel Aguirre comenzó a desvanecerse lentamente, como niebla bajo el sol. «Mi tiempo aquí ha terminado», dijo, su voz cada vez más distante. «Cuídate, mi amada Dolores, y recuerda siempre que el amor trasciende incluso a la muerte». Con estas palabras, el fantasma se disipó completamente, dejando tras de sí una sensación de paz que envolvió a todos los presentes. Incluso el padre Sebastián, quien había observado todo el proceso con incredulidad, se santiguó con renovada fe. «He sido testigo de un milagro», murmuró el sacerdote. Mientras tanto, Alfonso Villalobos era esposado y conducido fuera de la sala, su rostro una máscara de odio y derrota. Su imperio de terror había llegado a su fin, derrumbándose como un castillo de naipes. «Registren la hacienda Montero como indicó el espíritu»,
ordenó el inspector Mendoza a sus hombres, y tomen declaración a todos los presentes. Se volvió hacia Dolores con expresión solemne. Señora Aguirre, le prometo que se hará justicia por la memoria de su esposo. Dolores asintió agradecida, pero su atención seguía centrada en el hombre que sostenía en sus brazos, aquel que hasta hace unos minutos era un ser inmortal y ahora respiraba como cualquier mortal. ¿Cómo se siente?, preguntó suavemente. Dragomir Ravna, ahora simplemente un hombre, esbozó una sonrisa que iluminó su rostro de una manera que nunca había sido posible en su estado anterior. Hambriento, respondió con una risa débil pero genuina, y sediento, pero de comida y agua, no de sangre. Es liberador. Con la ayuda de Van Helsing, lograron poner en pie al ex vampiro, cuyas piernas temblaban ligeramente al soportar su peso. La luz del sol que entraba por los ventanales ahora acariciaba su piel sin causarle daño, y él extendió la mano hacia los rayos con infantil fascinación. Calor, murmuró con lágrimas en los ojos. Había olvidado cómo se sentía realmente. En los días siguientes, San Isidro de las Sombras vivió una transformación tan extraordinaria como la del propio conde. Con Alfonso Villalobos bajo custodia en la capital, enfrentando cargos por el asesinato de Miguel Aguirre tras descubrirse las pruebas exactamente donde el espectro había indicado, el pueblo comenzó a liberarse del miedo que lo había asfixiado durante décadas. Los documentos presentados por el conde Dragomir fueron verificados y ratificados oficialmente. Las tierras volvieron a sus legítimos propietarios, una parte a la familia Ravna y el resto, por decisión del conde, distribuido entre los campesinos que las habían trabajado durante generaciones bajo el yugo de Villalobos. La hacienda de los Montero, completamente renovada, se convirtió en la nueva residencia del conde, aunque él insistía en que ya no merecía tal título. «Soy simplemente Dragomir ahora», decía a quien quisiera escucharlo. Un hombre con mucha historia, pero un hombre al fin y al cabo. Van Helsing permaneció en San Isidro por un tiempo, estudiando los extraordinarios eventos de los que había sido testigo. Su relación con Dragomir, antes de cazador y presa, se transformó gradualmente en una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión. «Pasé mi vida persiguiendo monstruos», confesó una noche mientras compartían un vino junto a la chimenea de la hacienda, solo para descubrir que la monstruosidad no reside en la naturaleza, sino en las elecciones. Dolores Aguirre, por su parte, encontró finalmente la paz que tanto había anhelado. La justicia para Miguel había llegado, aunque de una manera que jamás habría imaginado. Aceptó la invitación de Dragomir para administrar la hacienda, y pronto su presencia se volvió indispensable no solo para la propiedad, sino para la vida del ex inmortal que aprendía nuevamente a ser humano. Una tarde, mientras caminaban por los viñedos recién plantados, Dragomir se detuvo repentinamente, tomando las manos de Dolores entre las suyas. «He vivido siglos, Dolores», dijo con aquella voz que había perdido su reverberación sobrenatural, pero conservaba su intensidad. «He visto imperios nacer y desmoronarse. He conocido reyes y mendigos por igual, pero nunca, en toda mi existencia, había sentido lo que siento cuando estoy contigo». La viuda de Miguel Aguirre lo miró con ojos brillantes. Durante meses, un sentimiento nuevo había florecido en su corazón, algo que la llenaba de culpa y alegría a partes iguales. «Miguel siempre será parte de mí», respondió con honestidad. «Su recuerdo vive en cada latido de mi corazón». «Como debe ser», asintió Dragomir respetuosamente. «Pero también he aprendido que el corazón puede expandirse», continuó ella, apretando ligeramente sus manos. «Que un nuevo amor no reemplaza al anterior, sino que encuentra su propio espacio». Bajo el sol poniente que bañaba los campos con luz dorada, sellaron su promesa con un beso.
El ex vampiro que había recuperado su humanidad y la viuda que había recuperado su capacidad de amar, unidos por circunstancias extraordinarias, pero sentimientos completamente humanos. En el cementerio del pueblo, donde descansaban los restos de Miguel Aguirre, una rosa fresca aparecía misteriosamente cada amanecer. Algunos decían que era obra del propio Dragomir, en señal de respeto eterno. Otros, los más sensibles a lo sobrenatural, juraban que el espíritu de Miguel continuaba velando por su amada, bendiciendo silenciosamente su nueva oportunidad de felicidad. San Isidro de las Sombras, aquel pueblo que durante décadas había vivido bajo el yugo del miedo, se transformó gradualmente. Ya no era conocido por los pecados de su cacique caído, sino por la extraordinaria historia de redención y justicia que había tenido lugar entre sus calles empedradas. Y en las noches de luna llena, cuando la brisa agitaba suavemente las cortinas de la hacienda Montero, Dragomir Ravna contemplaba el cielo estrellado con gratitud infinita. Cada latido de su corazón recuperado, cada respiración consciente, cada sensación humana, eran para él tesoros más valiosos que toda la inmortalidad que había dejado atrás. Porque había descubierto que la verdadera inmortalidad no residía en la sangre ni en pactos sobrenaturales, sino en los lazos de amor y honor que trascienden incluso a la muerte misma.